Hola, nuevamente por acá para darle continuidad a este resumen que estaba haciendo o esa enseñanza que he venido compartiendo, que Dios me da la oportunidad de hablarles con relación al tema de esos 12 pasos que tenían que ver con la misión de Jesús. En este audio van a encontrar apartes de los pasos anteriores de los cuales les hablé en el audio número 2. Entonces, siempre les voy a estar hablando aparte de un tema, ¿sí? Para que se pueda llevar una secuencia, es decir, que es necesario que mires el audio número 2 para que le puedas dar otra interpretación más dentro del audio número 3. En el audio número 2 les compartí sobre 12 pasos que eran muy importantes relacionados con la misión de Jesús. Entonces voy a dar continuidad a esos 12 pasos, agregándole otros apartes, como ya dije, que son bastante importantes para comprender el porqué de todos estos pasos. Entonces, vamos a mirar el primer paso, que se relacionaba con mantener viva la iglesia. Y en el primer paso también les compartí de que somos el cuerpo y que Jesús es la cabeza. Entonces, en este caso, les voy a dar algunas citas porque me parece fundamental que se lean las citas de cada uno de los pasos, ya que la idea es que profundicemos más con relación a lo que Dios nos enseña en su palabra y así poder interpretar mejor todo lo que Él nos quiera decir en cada uno de los apartes de su palabra. Por eso en uno de los audios les dije que es necesario que cada vez que escuchen esto tomen nota, se acostumbren siempre a tener su libreta de notas para hacer sus apuntes, para después de manera más pausada y tranquila y en el silencio donde nadie interrumpa, hagan las lecturas indicadas y así comprendan más lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Entonces, las citas son las siguientes: Efesios 1:22, Efesios 4:12, Primera de Corintios 11:3, Colosenses 1:18, y bueno, hasta ahí van las citas. Es necesario que las lean para poder entender lo que nos quiere decir Dios con relación a lo que ya venía diciendo de mantener viva la iglesia. Entonces ahí nos da unas interpretaciones más claras para entender este paso número 1 de los 12 pasos de los cuales vengo dando continuidad, como les decía en el audio número 2. Luego, en el paso número 2, en el anterior también está relacionado con que Cristo es la cabeza, ¿cierto?, del cuerpo que es la iglesia. Entonces, para interpretar muy bien esto, por eso les dejo estas citas. Es una complementación de lo mismo, ¿no? Bueno, entonces voy para el segundo paso. El segundo paso habla con relación a el mensaje de salvación, de cómo salvarse, de la fe, de la esperanza. Y ahí se puede encontrar una cita que habla en Gálatas 2:20, que es relacionada con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que ya más vive Cristo en mí, ¿no?
encontramos también con relación a la esperanza, está el Salmo 73, 28. También está la parte en la que hablaba que Jesús no hizo distinción de edad para hablarle a toda la humanidad. Y eso está relacionado con las edades, algunas citas que les voy a dar. Entonces, citas con relación a los niños. Marcos 10, 14, Mateo 11, 25, Mateo 19, 14. Ahora, unas citas con relación a las mujeres. Lucas 1:28, Lucas 1:42, Lucas 23:49, Lucas 23:55, Hechos 1:14. Ahora, citas relacionadas con los ancianos. Números 11:16, Números 11:24 y Deuteronomio 31:28. Citas relacionadas con los hombres. Lucas 6:31, Lucas 9:56, Hechos 4:12, Primera de Corintios 3:21, Primera de Corintios 7:7, Primera de Timoteo 2:5. Citas relacionadas con los jóvenes. Proverbios 1:4, Primera de Samuel 1, del 1 al 3. ¿Qué les quiero decir con todas estas citas? Que Dios siempre ha tenido en cuenta a todas las edades, es decir, para Él todos son importantes, todos y todas. Como pueden ver, hay mención de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los hombres y de los jóvenes dentro de su palabra, queriendo decir esto que para Él todos, sin distingo de su edad, son importantes. Ya cada uno les habla de diversas maneras, pero les habla, ¿cierto? Les da diferentes mensajes, pero les habla. Y también, ¿qué quiero decir con esto? Que es necesario que saquen un buen tiempo diario de su vivir, de ese día que tiene 24 horas, y que no desperdicien el tiempo. Es fundamental que lean estas citas, que lean estas palabras, que seguramente utilizan el tiempo para muchas otras cosas más que a veces son vanas, son pasajeras, que no edifican, o en muchos momentos se encuentran desocupados sin hacer nada, como que qué se ponen a hacer, y realmente hacen cosas como para distraerse, más no para ayudarse. En este caso la palabra les ayuda muchísimo para su vivir, para comprender muchas situaciones en la vida misma. Y por eso los invito a que lean cada una de estas citas, que son importantes, conocerlas e ir más allá de conformarse con decir que existe Dios y que nos habló un día muchas palabras, pero que hay que saber qué dice Él, en qué está de acuerdo, qué es lo que enseña, ¿verdad? Qué es lo que le quiere decir a cada uno de diversas maneras, y así conocerlo más. Porque si se preguntan, pero ¿cómo conozco a Dios? Si nadie me lo ha mostrado, no lo he visto en alguna parte, ¿en dónde puedo verlo físicamente? No, Él está presente. Lo que pasa es que no lo sienten porque no lo aceptan, no lo viven porque no le dan el primer lugar. Entonces, cuando se vive en sus fuerzas, en sus emociones, en sus momentos, y no tienen en cuenta Él en su vida diaria, en el vivir de cada uno, pues obviamente va a ser difícil que digan cómo está Él, en dónde está Él, de qué manera se está manifestando, será que si es cierto que existe, en dónde está lo que Él me quiere hablar. Entonces hay que acercarse a Él, como siempre he compartido en otros momentos, a través de la oración, a través de su palabra, pero pues obviamente conociéndole a Él en la palabra lo que Él piensa, lo que Él indica que se debe hacer, lo que Él le habla a cada uno de la manera como le habla, pues hay que interpretarlo en cada vida dependiendo lo que necesite, porque ahí en su palabra encuentra
todo lo que sea conforme necesite su creación y la humanidad, ¿no? Entonces, por eso es bueno que se saque un tiempo para leer todas estas citas y ahí se puede obtener mucho consejo, aprendizajes, enseñanzas que son bien interesantes para la vida. Ahora, el tercer paso se relaciona con la muralla de protección hacia su hogar, hacia su familia, para fortalecerse en Dios, ¿no? Entonces se encuentra una muralla de oración, la cual es fundamental. Por este tiempo, sobre todo, se ha hablado del Salmo 91. Sería bueno que se aprendieran el Salmo 91, pero no solamente así para recitarlo, sino para comprender cada uno de sus versículos y el mensaje que nos deja Dios a través de ese Salmo 91, para que cuando necesiten orar, entonces reciten ese mensaje, pero a la vez lo crean y estén convencidos en su corazón que Dios va a orar de tal manera como lo dice el Salmo 91. Luego pueden leer Proverbios 18:10. Está también Salmo 61:3, Salmo 18:2, Isaías 60:18, Zacarías 2:5. Bueno, hasta ahí. Entonces, hay que entender que para hablar de murallas se refiere como a esa protección espiritual, así como lo hay una muralla física que cubre un espacio y se guarda de muchas cosas, ¿cierto? En lo físico. Entonces, de la misma manera, esa muralla espiritual que se crea en cada ser humano depende de esa fe, ¿sí? En ese campo espiritual, cuando cada uno se convierte en un intercesor de su hogar, de su familia, del lugar donde Dios le ha puesto, de la zona donde se encuentra, y se convierte en un intercesor, ¿no? Porque es que a cada uno Dios le ha colocado en un lugar, en un espacio, en un territorio, en una zona. ¿Para qué? Para que se convierta en esa persona que intercede. ¿Qué quiere decir intercede? Que busca a Dios y que le pide de todo corazón, no solo por sí mismo, sino por otros. Entonces, para que te conviertas en ese ser dependiente de Dios y a la vez ores por aquellos que aún no han querido aceptar, no han querido entender o no han querido creer o se han alejado de Dios, ¿cierto? Y puedan en verdad acercarse a Él en tiempo pronto, a tener esa muralla de protección sobre sus hogares, sus familias, porque todo ser humano necesita de la oración y necesita de Dios. Entonces, este paso más, que es el tercero, habla de esa muralla que es importante tenerla para fortalecerse en Dios y además Dios sea el protector a través de esa muralla. Bueno, ahora voy por el paso 4, que se refiere a conocer el propósito divino por medio de la cruz. Y hablaba de que en el audio número 2 de que Él es la puerta de entrada a la salvación. Entonces podemos encontrar estas citas que están relacionadas con la remisión del pecado, y está Mateo 26:28, Hebreo 9:22, Lucas 1:77, Hechos 10:43, Marcos 15:30, Hebreos 12:2 y Primera de Pedro 2:24. Entonces es importante también leer estas, como ya les vengo indicando, igual que en los pasos anteriores, para comprender ese propósito divino, ¿cierto?, de parte de Dios, y cómo cada palabra tiene un significado preciso para lo que se requiere. Bueno,
sigo con el paso número 5, que tiene que ver con hay que limpiarse de lo que se escucha, de lo que se coge, de dónde va, y aplicar siempre la sangre de Jesús, que es la que rompe las maldiciones, porque lo contrario a bendecir es maldecir. Cuando alguien se maldice a sí mismo, maldice a otros, acepta maldiciones, o sea, malas palabras de otros, otros maldecires, se está aceptando maldiciones, está recibiendo cosas de mal para sí mismo, pero eso mismo obviamente es lo que está aceptando en su corazón, en su mente, ¿cierto? Y eso le va a dañar no solo a sí mismo, sino que eso le va a dañar a otros, porque obviamente quien echa maldiciones a otros está creando mal para sí mismo, porque muchas veces se cree que si le echa el mal a otros no le va a pasar nada luego, pero resulta que, como dice la misma palabra, todo lo que empieza a sembrar eso va a cosechar. Entonces por eso es fundamental que cuides, que escuchas, qué es lo que tomas con tus manos, para qué usas tus manos, a dónde vas, a qué lugares te diriges, qué vas a hacer a esos lugares a donde vas a hacer cosas buenas, cosas malas, las cosas correctas, ¿sí? Y te cuidas de lo que escuchas y de lo que ves, porque no solamente que otros hagan mal, sino que también si escuchas cosas malas o participas de esas cosas malas, entonces obviamente si no te estás cuidando y no te estás limpiando de todo eso, con lo cual, digamos así, estás contaminando tus sentidos, tu ser, pues obviamente estás afectando tu vida misma o tu vivir mismo, ¿no? Entonces desde los antepasados había maldiciones que tú necesitas romper porque no sabes qué cosas han dicho, entonces necesitas liberarte de esas ataduras que desde tus antepasados te han atado con cosas que te has permitido o han permitido tus antepasados, y por eso no puedes avanzar en lo que haces o en tu vivir. Entonces por eso necesitas conocer más de la palabra, conocer más de la palabra de verdad, para liberarte de todo eso que te ha contaminado a través del tiempo, te ha llenado de cosas que no convienen dentro de tu ser y te dañan. Entonces puedes leer Juan 1:29, Romanos 5:12 y Romanos 5:18, como también Deuteronomio 28:45. Aclaro aquí en este paso que doy unas citas del Nuevo Testamento y otra del Antiguo. Hay que tener claro que para empezar a leer la Biblia hay que empezar por los evangelios, o sea, desde Mateo, y de ahí si se empieza a leer desde Génesis, ¿cierto? O sea, desde el Antiguo Testamento, para tener una mejor interpretación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos desde el libro de Génesis encontramos todas las historias desde la antigüedad, pero a partir de evangelios encontramos el paso que se dio cuando Jesús marcó y cambió la historia del mundo, ¿cierto? Entonces encontramos por eso libros históricos que están en el Antiguo Testamento, pero que de la misma manera nos hablan también de cosas importantes. No quiere decir que se tengan en poco, sino que también hablan de cosas necesarias que es preciso conocer. Bueno, eso en cuanto al paso 5 de cómo limpiarse, se hace referencia, ¿no? Bueno, paso para el número 6. El número 6, en el cual les puse el ejemplo ahí en ese audio número 2, el ejemplo de David y Goliat, y les expliqué muy resumidamente sobre lo que sucedió con David y Goliat y que se relacionaba con los pensamientos. Entonces dentro de los pensamientos encontramos Génesis 6:5, Primera de Crónicas 28:9, Primera de Crónicas 29:18, Proverbios 12:2 y Proverbios 16:3. Y por último Jeremías 29:11.
Todas estas citas son importantes también que las lean porque tienen que ver también con lo que se refiere a la palabra. ¿Por qué tomar la palabra? ¿Por qué hablar la palabra? Y cómo ayuda en los pensamientos. Ahora voy para el paso 7. En el paso 7 les hablé sobre que somos recipientes, que necesitamos llenarnos de fe, de la presencia de Dios, de autoridad, y con la sangre de Jesús continuamente debemos estar limpiándonos y cubriéndonos con la sangre de Jesús, ¿cierto? Que Jesús nos da el poder, que debemos orar en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y siempre debemos confesar la sangre de Jesús cuando hacemos oración, obviamente siendo obedientes a Dios. Porque muchas veces queremos bendiciones, pero si no somos obedientes a Dios, digamos así que sería como que un papá le dice a un hijo, ¿quieres que te dé tal cosa? ¿Qué quieres? Tal cosa, y le piden al papá y quieren que les dé de todo, pero no se portan bien, digamos así. No es que le ponga un condicionamiento sino para portarse bien, sino digamos que es como la recompensa o el premio que pueden recibir a causa del comportamiento, pero no basarse bajo el interés de que si me porto bien, obligado Dios me tiene que dar algo, sino que o sí Dios nos enseña que como padre debemos amarlo, obedecerle, respetarle, ¿sí? Y ya esas bendiciones vendrán por añadidura, pero que lo primero e importante para él es la muestra de amor hacia el Padre es obediencia, porque muchas veces puede decir yo creo en Dios, o yo amo a Dios, o yo lo busco a Él, o le hablo a Él, pero si no le obedece, o sea, es diferente buscarle a otra cosa es obedecerle o escuchar su palabra y su consejo y hacerle caso a su buen consejo. Entonces, relacionado con eso, en que somos esos recipientes, hay que leer estas citas de Isaías 64:8, Jeremías 18:4, Lucas 18:42, Hechos 6:8, Romanos 4:16, Romanos 10:17 y Primera de Corintios 16:13, de las cuales se relacionan también con lo que tiene que ver con la fe. Bueno, ahora voy con otra más que agregamos ahí dentro del paso 7, que es la autoridad. Entonces les acabo de decir que tenemos que tener esa autoridad cuando somos esos recipientes, que además de que nos llenamos de fe, también necesitamos la autoridad. La autoridad no viene por cuenta de nosotros, o porque somos X persona, o porque somos los más fuertes, o porque somos los más grandes en estatura, o los más pequeños, o porque somos los más nombrados en no sé dónde. No, por esa causa no viene la autoridad. La autoridad viene por medio del Padre y a través de Jesús, porque Jesús mismo lo dijo, que Él nos daba el poder y la autoridad para hacer ciertas cosas. Entonces, de tal manera, si tomamos la autoridad de Él, es diferente a lo que se pueda creer en el mundo que es la autoridad, ¿verdad? Encontramos en Génesis 16:9, Mateo 10:1, Mateo 28:18, Mateo 1:22, Marcos 1:27, Marcos 6:7, Juan 17:2, Marcos 2:10, Marcos 3:15, Lucas 19:17. Todo esto relacionado con la autoridad, porque se requiere que si somos recipientes de Dios en sus manos, tenemos que llenarnos de ¿qué? De su palabra. ¿Y llenarnos de qué? De esa autoridad y de ese poder. Pero en esas citas van a encontrar por qué es necesario o qué es la autoridad o por qué tenemos que tomar autoridad. Bueno, luego encontramos otra parte fundamental, como ya les dije, además de la autoridad, hay que tomar el poder. ¿El poder de qué? De Dios.
no el poder humano, que alguien se siente capacitado para tener poder, para hacer no sé qué cosas, ¿sí? De fuerza humana. No, eso no se relaciona con el poder del cual Dios habla. El poder que viene de parte de Dios puedes encontrar Jeremías 32:17, Jeremías 51:15, Mateo 6:13, Lucas 6:19 y Hechos 1:8. Por último, Romanos 1:16. Todo esto se relaciona con el poder. Bueno, ahora voy para el paso 8. El paso 8, les hablaba del paso 8, que si Jesús hubiese venido en forma de Dios y muy espiritual en su divinidad, pues obviamente no se hubiera cumplido la misión que el Padre le había encomendado, ¿no? Entonces por eso Él vino a manifestarse como hombre en la tierra y no como Dios. Vino en forma de hombre, pero Él venía con una misión de parte de Dios, o sea, del Padre, ¿cierto? ¿Por qué vino como hombre? Para que la humanidad pudiera ver en Él la importancia de todo lo que a Él le sucediera, cómo podían salir de eso, cómo podría librarse de toda circunstancia difícil que tuvieran y que era posible enfrentar ciertas dificultades, ciertas circunstancias con la ayuda de el Padre. Por eso la tan reconocida oración del Padre Nuestro, que así tal cual como dice Padre Nuestro, Él dejó ese gran ejemplo de decir, cuando acudes al Padre, le dices Padre Nuestro, ¿cierto? O sea, es decir, de todos los que le invocan y le reconocen como Padre. Precisamente la palabra nuestro indica que te sientes que tienes una conexión con Él. Entonces por eso dice nuestro. Y al decir nuestro, indica que podemos acercarnos a Él como Padre y que Jesús mismo enseñó que era necesario acudir al Padre e invocarlo únicamente a Él. ¿Sí? Entonces, por eso de tal manera nos enseñó que podíamos ser salvos, sanos y libres. ¿Sí? No solamente de la salvación eterna, sino también salvarse de muchos males, ¿cierto? Ser sanos no solo de la enfermedad física, sino también cuando alguien está enfermo mentalmente o espiritualmente, ¿cierto? Por ejemplo, mentalmente es cuando tiene comportamientos o conductas que están fuera de la razón humana, que deben ser coordinadas, equilibradas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso cuando hay enfermedades mentales, cuando hay enfermedades físicas que se ha afectado su cuerpo, ¿cierto? Entonces también, para también liberarnos de las enfermedades. Y libres ¿de qué? Libres del pecado, libres de la opresión, libres de la esclavitud, libres de todo el mal que Dios no quiere para su creación. Entonces, por eso Jesús vino a experimentar dolor, Él vivió ansiedades, experimentó angustias, incluso preocupaciones, ¿cierto? Pensaba, reflexionaba, y Él, ¿qué hacía? Dejó como enseñanza acudir al Padre, ¿cierto? Como ya les decía, acudir al Padre para mirar de qué manera podía salvarse, podía sanarse y podía liberarse todos los que estaban a su alrededor cuando él iba por todos los lugares a llevar el mensaje de la salvación, de la sanidad o de la libertad. Entonces podemos leer, o pueden leer también, segunda de Timoteo 2:10, Salmo 119, 174, que nos habla de salvos, como por qué salvos. Sanos nos habla de Marcos, en Marcos 2:17 y Santiago 5:16. Libres, Salmo 119:45 y Salmo 146:7,
que nos habla también de libertad a los cautivos. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de libertad, obviamente es porque se está cautivo en algo. Cautivo quiere decir que está preso en algo. A veces la humanidad cree que tiene prisioneros a otros con lo que hace, y el que está prisionero es ese mismo ser que cree que está aprisionando a otros porque está en la prisión del pecado, está en la prisión de la oscuridad, de su mente, de su alma, de su ser, o sea, está cautivo a sí mismo. Y el enemigo le hace creer que está cautivando a otros y que está esclavizando a otros, pero es un engaño del enemigo, porque el que está siendo esclavo es ese ser en sí mismo, esclavizándose del mal, esclavizándose del pecado, sirviéndole al mal, sirviéndole al pecado, y no puede conocer la verdadera libertad. Entonces para eso vino Jesús, para liberar a los que estaban cautivos en el pecado, en el mal, en la oscuridad, en las tinieblas, ¿cierto? Porque esa no es la vida que Él enseñó o dejó o quiere de parte del Padre para, obviamente, toda la creación. Entonces por eso hay que tener en cuenta la importancia de cuando se habla de libertad, libre de qué, libre desde su alma, desde su ser, desde su mente, puede liberarse, ¿cierto? De toda cautividad y de toda esclavitud que no le permite ser una persona verdaderamente feliz, verdaderamente plena, sino que vive momentos de felicidad falsa, porque cuando alguien está esclavo de un pecado, es cautivo de un mal, tiene una felicidad falsa, engañosa, mentirosa, ¿sí? Mientras que por el contrario, cuando se libera de todo ese pecado y de toda esa esclavitud, cualquiera que sea en su mente o en su corazón, puede experimentar la verdadera felicidad, los verdaderos momentos de gozo, porque su corazón y su alma se transforman y su ser se llena de gozo, de paz, de amor, de tantos frutos del Espíritu Santo de Dios, que hacen que su mente y su corazón ya no se sienta en el estado de la frustración, de la infelicidad, de la tristeza, ¿cierto? Del inconformismo, o de que no se siente cumpliendo su propósito en la vida, porque pues obviamente quien está siendo esclavo de la oscuridad, de las tinieblas o del pecado, no se va a sentir cumpliendo su propósito, porque le llegan ciertos momentos de frustración o de infelicidad porque no está cumpliendo el plan de Dios, ¿sí? Bueno, entonces el propósito de Dios es que su creación sea feliz, viva en plenitud, sienta su paz verdadera en su alma, y la humanidad experimenta la paz verdadera en su alma cuando está buscando hacer la voluntad de Dios, está siendo obediente a Él, está buscando hacer lo correcto, va a experimentar la verdadera paz. Ahora, voy para el paso 9. El paso 9, que hablaba de nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie hablaba en el audio número 2 sobre ni siquiera los ángeles, ni lo que le ofrezcan a Dios, ¿cierto? Nada, absolutamente nada puede salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente el plan de Dios fue enviar a Jesús para salvarlos, ¿verdad? Entonces, primero leer Hechos 15:11, Primera de Corintios 10:33 y Efesios 2:5. Eso por ese lado en el paso 9. Luego, en el paso 10, la importancia de atesorar la palabra en la mente y en el corazón. Entonces, así como es importante reconocer que solo Jesús puede salvar a la humanidad, ¿cierto? Salvarla de su pecado, liberarla de su maldad, darle la vida eterna y demás. Entonces se toma también que su palabra, como Dios mismo enseña en su palabra, hay que renovar la mente, ¿cierto? Renovados en el espíritu,
transformados, ¿cierto? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? Pues en la mente, ¿cierto? Cuando se interpreta todo lo que se va conociendo. Entonces hay que transformar, o sea, renovar esos pensamientos. ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque la palabra es la que conduce a la rectitud de si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal, ¿cierto? Si se está orando bien o mal, porque el mismo espíritu redarguye al ser humano en su conciencia a decirle si está orando bien o mal frente a algo. El enemigo le va a engañar a su alma y le va a decir que está bien lo que está haciendo y que no pasa nada. Pero Dios por otro lado le va a hablar y le va a decir si pasa algo, si sigue haciendo ese mal, y le dice también que puede cambiar y que puede transformar su mente y renovar sus pensamientos cuando acude a su palabra y acude a la oración. Entonces, hay que atesorar esa palabra en la mente y en el corazón, donde se puede guardar también su palabra. Porque al conocer la palabra, que es su verdad, ¿cierto? Y buscar su voluntad, entonces ya no va a vivir más en el engaño, como les decía, del engaño, la falsedad que le hace ver el enemigo para que viva bajo cosas pasajeras y temporales que le van a traer es mal y desdicha a su alma y a su vida. Entonces, en el paso 10 pueden leer 1 Samuel 15:23, Hechos 13:44, Hebreos 4:12, 1 Timoteo 4:5, que se relaciona con la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Bueno, paso 11, que se relaciona con libérate tú mismo de la esclavitud y de la cautividad del pecado. Así como les decía en el paso anterior, la importancia de la palabra para liberarse, ¿cierto? Porque quien está cautivo en el pecado está siendo prácticamente esclavo de algo que no le permite avanzar en su vivir, no solo en su mente y en su corazón, sino en muchas cosas. Le limita la vida. Entonces, hay que liberarse, y cuando se libera su mente, su corazón, entonces tiene que hacer un intercambio entre liberarte de esa cautividad del pecado, del mal, y llenarte del bien y de todo lo que te conduce a hacer lo correcto, para que llenes tu alma y tu mente de cosas diferentes que ya no te van a hacer mal, sino te van a conducir a un bien. Entonces, en el paso 11 está Salmo 74:12, Salmo 3:8, Segunda de Crónicas 6:38, que habla de la libertad de la cautividad, y está Romanos 7:14, Gálatas 5:1. Eso en lo relacionado con liberarte de la esclavitud. Ahora, paso 12 habla con relación a la importancia de la oración diaria, ¿sí? Entonces, hablaba en el paso 12 que no se puede justificar por todo lo bueno que se hace, sino que lo único que puede justificar al ser humano delante de Dios es la sangre de Jesús, porque es la única que puede limpiar el alma del pecado. Nada más. Es un engaño, es una mentira decir que otras cosas pueden limpiarte, pueden perdonarte, pueden salvarte. Son cosas engañosas, como les decía en el otro audio. Únicamente la sangre de Jesús es la que es aceptada delante del Padre para sanarse, para liberarse, para santificarse, para justificarse, ¿sí? Para perdón de pecados. Y como les hablaba en el paso 12 del audio número 2, de la importancia de que, conociendo todo esto con relación a la cruz y a cada derramamiento de la sangre que tuvo Jesús, cada una de esas partes hizo que el ser humano pudiese ser libre de muchas cosas. En cada uno de esos derramamientos de su sangre tiene un significado
y un valor importante para entender que Jesús pagó el precio por todos. Ahora, con relación a la oración diaria, puede encontrar o leer Hebreos 10:18, Salmo 61:1, Salmo 65:2, Proverbios 28:9, Mateo 21:22, Proverbios 15:29, que se relacionan con esto de la oración. Y además, tener claro que cuando siempre se dice orar, orar es hablar con Dios. Si buscas el significado de la palabra orar, obviamente que tiene su significado, ¿no? Su significado, digamos, más espiritualmente hablando, para comprender que cuando orar es hablar, entonces hay que hablar. ¿Hay que hablar de qué? De las necesidades diarias. Pero hay que exponer delante de Dios en esa oración no solo las necesidades, sino que también hay que escuchar, porque cuando alguien habla, obviamente otros escuchan, ¿cierto? Hablando humanamente. Entonces, cuando te diriges a tu Padre en la oración, obviamente que Él va a escuchar. Por eso es tan importante que en esa oración individual, personal, muy íntima, muy cercana, que la puedes hacer al despertarte, apenas abres tus ojos y Dios te da la oportunidad de vivir, entonces puedes ponerte a hablar con Él y a exponerle tus necesidades personales, además de escuchar sus consejos. ¿En dónde? En su palabra. Por eso van unidos la oración con la palabra. ¿Para qué? Para tomar las decisiones diarias, porque el ser humano necesita a Dios para escuchar su consejo, esa necesidad diaria que hay que exponerle a Él, ¿cierto? Y para a su vez la importancia de tomar decisiones sabias, decisiones correctas, porque muchas veces el ser humano se va y toma decisiones de algo que interpretó en alguna parte, o que le dijeron, o lo que le pareció, o lo que lleva en su mente o en su corazón. Cuando su corazón no ha sanado, cuando su corazón está lleno de una cantidad de cosas malas, o que conserva ahí, que no deja que salgan de su vida, y eso hace que vaya a hacer cosas incorrectas, a obrar mal. ¿Y qué pasa cuando alguien obra mal? Que obviamente tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente va a tener que ver las consecuencias de ese mal obrar. Y en ese mal obrar, pues obviamente no va a haber bendiciones para su vida, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso es tan importante que a veces cuando los seres humanos dicen no necesitamos a Dios, tengo muchos conocimientos, he adquirido mucha sabiduría, yo puedo hacer tales y tales cosas, yo sé resolver esto a mí no me queda grande, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿O para qué voy a hacer X cosas? O eso es allá para los religiosos, o eso es allá para los rezanderos, o eso es allá para los que no tienen nada que hacer. Pues no, señores y señoras, señoritas, y jóvenes, y niños, y adultos, y todos los que escuchen este audio, escuchen estas palabras. Resulta que Dios es tan importante como la vida misma, porque de Él procede la vida. Aunque algunos a veces niegan, aunque algunos a veces lo rechazan, aunque algunos a veces no lo creen, pero resulta que la oración es tan vital como su palabra, porque como ya dije, si una decisión se toma con la ayuda del Padre, va a ser totalmente diferente a la decisión que se toma humanamente o en sus fuerzas, ¿sí? Entonces,
debes conversar, dialogar, como decía, si alguien te escucha, tú debes hablar, ¿cierto? Y si tú estás hablando, alguien te va a escuchar. ¿Y quién es el que te va a escuchar? Pues tu padre. Entonces, al mantener esa conversación con él, vas a poder interpretar lo que él te quiera decir en su palabra. Te va a enseñar a ser correcto, justo, como persona, como ser humano, frente a lo que hagas, y vas a poder conocer el propósito y el plan que tiene Dios del por qué razón estás en este mundo. Y a la vez pues vas a obtener una respuesta a esa oración. ¿Sí? Me gusta siempre aclarar la diferencia entre orar y rezar. ¿Sí? Oración es cuando estás en silencio, aparte, en algún lugar donde nadie te interrumpe y no te dejas distraer por nada también, ¿sí? Y lo estás haciendo con lo profundo de tu ser, de tu alma, que puedes sentir todo lo que estás hablando, ¿sí? Mientras que si te pones a rezar, entonces es cuando te pones como a hacer una especie de recitales, porque estás repitiendo algo que está por ahí escrito o que alguien escribió, ¿sí? Y tú lo estás repitiendo porque a alguien se le ocurrió escribirlo o compartirlo o hablarlo y dijo que háblele hacia Dios, que Dios lo escucha diciendo X cosas, ¿sí? Pero bueno, todos conocemos la oración del Padre Nuestro, que es bien clarísima, ¿no? Pero fuera del Padre Nuestro, como ya digo, hay que hablar con tus propias palabras, porque si solo le dices al Padre todo lo que la oración del Padre Nuestro, que es tan completa, nos dice, pero además de eso tienes que pedirle perdón, ¿cierto? Por ejemplo, el Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, por ejemplo, pero ¿cuáles son tus ofensas? Entonces, por ejemplo, en ese caso hay que decir, perdona nuestras ofensas. Dios, mira que he ofendido, y le describe las cosas. ¿Sí? He ofendido a tal persona de tal manera, o a tales personas, o he dicho tales cosas que no debí decir, o he hablado de tales cosas, o he murmurado, o he criticado, o he dicho cosas malas, he deseado el mal a alguien, he hecho tales y tales cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la oración, el mismo Dios trae a tu mente a quién le has hecho mal, qué has dicho mal, qué has hablado mal, qué no debías decir, en qué te equivocaste, en qué fallaste, etcétera, ¿cierto? No solamente en lo que has ofendido, ¿cierto? Sino en lo que has hecho mal o que has fallado en alguna cosa que obraste mal, o que también tus pensamientos, lo que hay en tu mente, piensas cosas que no debes pensar. Entonces lo primero que debes proteger es tu mente para guardarte de malos pensamientos, ¿sí? Porque el enemigo manipula a los seres a través de los pensamientos. Entonces por eso siempre debes de guardar tu mente en Dios y en su palabra. Si te estás llenando de la palabra de Dios, no vas a permitir que entren malos pensamientos a tu ser. Entonces por eso pasa que la humanidad se deja llenar hoy día de tanta cosa mal dicha, mal hecha en su mente, y guarda eso ahí y no limpia su mente y su alma y su corazón. Y por esto hablo yo de la oración diaria, porque a diario hay que limpiar, además de acostumbrarnos a decir que al papá solo tenemos que pedirle cosas, al papá también tenemos que rendirle cuentas y decirle a nuestro padre, mira padre, estoy haciendo esto, pienso hacer esto, hice esto mal, perdón, pero perdón significa no vuelvo a repetir eso, me aparto de eso o dejo de hacer X cosa porque sé que está mal, de acuerdo a qué, a lo que tú me enseñas. ¿Y qué es lo que nos enseña él? Su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Ciertos consejos, ciertas orientaciones, ciertas enseñanzas, que precisamente cuando él dice no hagas tal cosa es porque él sabe que si la hace obviamente le va a afectar su ser, su alma y todo lo que haga. ¿Mm? Entonces un padre jamás le va a querer
el mal para sus hijos, un padre jamás va a querer que sus hijos la pasen mal, como se dice, sino que además de eso, los hijos no deben echarle la culpa a los padres. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Los hijos, creación de Dios, hijos e hijas, no deben echarle la culpa al padre creador y decir, es que es por culpa de él que me pasa esto, me pasa lo otro. No, señores, no, señoritas, no, jóvenes, no, niños, no, niñas, no es así. Es por culpa de quién, de cada ser que no le busca al padre, que no le pide su consejo. Como decía al principio, no está pidiendo su consejo, su enseñanza, su ayuda, sino cree que se las sabe todas y que puede resolver todo en sus fuerzas sin necesidad de tomar el consejo de él. Entonces, muchas veces hoy día los jóvenes los jóvenes adolescentes, o ya que están pasando a esa edad en que van a ser mayores de edad o algo así, en esa etapa en la que creen que todas se la saben, no acuden al padre, y si no le atienden al consejo de los padres humanos, o si ni siquiera están sus padres ahí para darles un consejo, una orientación o una palabra, o ellos quizás los tengan cerca pero no los buscan, no dialogan con ellos, no se comunican, no le piden la ayuda o el consejo que necesitan en ciertas cosas y creen que saben todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obran de una manera incorrecta, dejándose llevar por personas que los influencian para que sean aceptados en su grupo, en su familia, en sus amistades, inclusive hacer cosas que saben que están mal, pero porque se quieren sentir amados, queridos, aceptados, respetados, y empiezan a obrar con actitudes o con acciones o con palabras hasta incorrectas que realmente no van a edificar su vida. Por eso, quienes se sientan en algún momento solos necesitan acudir a un padre, y es ese padre creador que sí los va a escuchar, que sí los va a entender, que les va a decir sus razones, que les va a dar sus buenos consejos y que se hagan amigos de ese padre, que lo hagan su máximo ayudador, su orientador, su consejero, su libertador, como les decía, el que los hace libres del mal, del pecado, de todas las obras malas y perversas, las cuales el enemigo quiere dañar a la humanidad, obviamente con cosas engañosas, con cosas temporales, y por eso es necesario acudir a ese padre, al buen consejo de él. Y igual sucede con que los padres de familia, padres y madres, busquen el consejo del padre para que con sabiduría hagan las cosas que deban hacer frente a, no solo a sus situaciones familiares, laborales y demás, sino también frente a sus hijos, para orientarlos con sabiduría, con prudencia, con buen consejo, y de tal manera los hijos obedezcan a los padres, porque es un mandamiento de Dios. Honrar a los padres y obedecerles como autoridades que les representan. De tal manera también los padres deben educar a los hijos y los hijos deben dejarse educar. Obviamente que los padres tienen que educarlos de manera correcta, ¿no? Porque si les enseñan malos principios y malos hábitos y dan malos consejos y demás, o le dan malos ejemplos, pues obviamente, como digo, si esos jóvenes o esas jovencitas no encuentran la orientación correcta o la ayuda correcta en sus padres, necesitan refugiarse en el Padre Celestial, en su Padre Creador, en el que los formó en el vientre de su madre, y es el único que los conoce y sabe sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades y todo lo que requieran para su vivir. Bueno, al igual, como ya decía en uno de los pasos, que para Dios todos son importantes: los ancianos, los jóvenes, los niños, las mujeres sí necesitan el amor, el amor, el amor. Entonces, primero tienen que llenarse del amor de Dios, no dejarse engañar por el amor falso, mentiroso o digamos fantasioso que a veces el mundo te enseña
o que el mundo te hace creer que eso es amor o una cosa emocional o pasional, porque cuando tú conoces al Padre, conoces de su amor verdadero y qué es el amor verdadero, entonces aprendes a diferenciar qué es una cosa emocional, qué es una cosa pasional y qué es el verdadero amor que se encuentra dentro del alma de un ser. Entonces puedes experimentar el verdadero amor, vivir el verdadero amor y no creer que el amor es algo pasajero, ¿sí? Porque el verdadero amor es para siempre y es eterno, porque como Dios es eterno, su amor también es eterno. Entonces, mientras tengas el amor de Dios, en verdad lo tienes todo. Bueno, ahora con relación a las personas ancianas, son tan importantes para Dios como el joven y como el niño. Son personas que cuando han tenido el temor de Dios, están llenas de sabiduría de parte de Dios, ¿no? Y son personas que te van a traer muchas enseñanzas y mucho conocimiento, porque el transcurrir de sus días en la tierra les ha traído experiencias y enseñanzas que le pueden servir para la vida a otros, ¿cierto? Y obviamente ellos saben de que cosas por aquí no cojas tal camino y por aquí sí es bueno que cojas X camino. Te pueden ayudar en muchos consejos y en muchas cosas que también son necesarias aprender. Entonces, Dios ama al anciano, al joven, al niño, ¿cierto? Al adulto. Sean niños, sean niñas, jóvenes, jovencitas, ¿cierto? Ancianos, ancianas y demás. Entonces, para Dios todos son importantes y amados. ¿Sí? No como el mundo te hace creer, bueno, que tengo preferencia por estos o por los otros, sino que para Él todos son importantes. Bueno, una manera de orar es, primero que todo, cuando nos dirigimos a alguien, ¿cómo lo llamamos? Por el nombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, para dirigirnos a el Padre, lo podemos llamar Señor, porque su misma palabra lo dice, ¿no? Señor, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces, le tenemos que decir de corazón todo lo que tenemos en nuestro ser. Y primero, pues agradecerle, darle gracias por todas sus bendiciones. Cuando hablas de bendiciones, en ese momento tu mente te va a recordar, tu corazón y por allá tu conciencia, de todas las bondades que has recibido de parte de Dios, ¿sí? Porque no todas las cosas que recibes es porque sí, porque igual las tienes que recibir sí o sí, sino que empiezas a conocer cuando lees la palabra cuáles son las bondades de Dios. Entonces hay que tener un corazón agradecido primero y decir gracias Dios por sus bendiciones. Él está en todo lo que realizas, ¿sí? Entonces hay necesidad de expresarle, sé que estás en X lugar, en tal momento, en X cosas, he visto ahí puesta tu mano, tu ayuda, tu bendición, tu consejo. Y también expresarle cuánto le amamos, porque para él sabe si le amamos o no, obviamente, porque él conoce cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones más profundas del alma, pero es necesario que le digamos con nuestras palabras que le amamos. Así como las personas muy enamoradas necesitan escuchar del ser que los ama, que le diga tal cual textualmente te amo, de tal manera Dios quiere que le expresemos con esas palabras que Él nos ha dado, a decirle que le amamos. Luego viene, ¿qué le vas a pedir? ¿Sí? Entonces, le quieres hacer ciertas peticiones, le puedes pedir con tus palabras, te pido por esto, por esto, por esto. Pero, ¿qué pasa? Que si antes no has leído la palabra, quizás le vas a pedir cosas de lo que tengas en tu corazón. Entonces de pronto vas a decir cosas malas, que obviamente vas a decir después, ¿por qué Dios no me escuchó? Pues porque tú le pediste cosas malas las cuales Él no va a aprobar.
Por eso es necesario conocer la palabra para decir qué le puedo pedir a Él y qué no le puedo pedir a Él. Porque Dios es bueno y es Dios de bondad y de amor, entonces no le vas a pedir cosas. Te pido que le pueda hacer el mal a no sé quién persona. Te pido que ojalá pueda yo orar de tal manera en tal cosa. No, o sea, de esa manera obviamente no le vas a pedir porque no le estás pidiendo entonces a Dios sino al maligno para que te ayuden cosas que después va a traer consecuencias para tu mal, para tu propio existir y te va a traer el mal a ti mismo. Obviamente, por eso digo, conociendo la palabra, sabes qué le puedes pedir a Dios. Y obviamente pedirle en conocer su voluntad siempre, porque a veces le pides cosas bajo tu voluntad, bajo lo que tú quieres, bajo tus caprichos, bajo tu terquedad o bajo tu necedad, mas no bajo cuál es tu voluntad, Padre, qué es lo que quieres para mí, qué quieres hacer de mí, qué quieres que yo haga, a dónde quieres que yo vaya, a dónde quieres que no vaya y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios quiere. Muchas veces suceden cosas y dices, pero si Dios permitió que eso pasara, pero si Dios permitió que esto es diferente, permitió decir, Dios quiere que eso fuera así, ¿no? Ahora tienes que pedirle también, sobre todo, que su amor llene tu alma, tu corazón. ¿Por qué? Porque si primero, como les digo en uno de los pasos, si somos unas vasijas las cuales Él llena, como les puse el ejemplo en uno de los pasos de la vasija, en el audio número 2 que hablo de la vasija, entonces de tal manera una vasija hay que llenarla de algo, ¿cierto? Si una vasija está llena de algo transparente y puro, pues necesita seguir llenándose de eso transparente y puro y no permitir que esté vacía. Pero cuando la vasija está llena de algo sucio e impuro, que necesitas lavarla, limpiarla, ¿cierto? Que quede transparente, que quede sin suciedad. Entonces por eso les decía que es tan importante acudir a la sangre de Jesús para que limpie tu alma de esa suciedad y puedas llenar tu mente de su amor, tu corazón, porque te llenas de buenos pensamientos, entonces llenas tu corazón de cosas buenas. Y asimismo también son tus palabras, porque dice la palabra misma, de la abundancia del corazón, habla ¿qué? La boca. Entonces, todo lo que llevas en tu corazón guardado, es necesario sacar toda esa suciedad, toda esa porquería, toda esa inmundicia, todo eso que se ha llenado tu alma a través del tiempo, de malas palabras, de malas acciones, de cosas mal vistas o mal escuchadas. Y cuando empiezas a limpiar tu alma, empiezas a llenarte de cosas nuevas, de cosas buenas y de cosas diferentes, ¿sí? Y así puedes llenar con el Espíritu de Dios, con su presencia, pues obviamente tu mente. Y te vas a llenar de la presencia de Dios. Porque bien dice Él en su palabra, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, Él no va a habitar en un cuerpo sucio. Y no se refiere solamente a un cuerpo sucio físicamente, que también es importante limpiarse el cuerpo, como ya hemos visto por este tiempo, de ser muy delicados con la limpieza, de tal manera también el alma y el corazón. Entonces, llenarse de la presencia de Dios indica despojarse de todo el mal, de toda la oscuridad, de todo el pecado, para llenar el alma de toda la limpieza, la pureza que Dios quiere. ¿Por qué? Pues obviamente porque como necesitas al Padre, y como decía, toda la humanidad lo necesita para limpiar su alma. ¿Por qué? Porque solo Él le puede limpiar, solo Él le puede perdonar, solo Él le puede liberar y sanar. Y todo es un proceso, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Pues te despides de Él y le das las buenas noches, ¿no? Porque si le damos buenas noches a otros seres que están a nuestro alrededor de una manera u otra, a Él también le debemos decir buenas noches, ¿cierto? Y lo saludas con toda tu alma y te despides también con toda su alma, con toda tu alma en la oración.
Bueno, eh, otra cosita es la oración, que la gente dice, ¿cómo puedo ver que una oración sea eficaz, es decir, efectiva, y que Dios me escuche? Entonces, como la oración es ese medio que el Padre nos dio para comunicarnos con Él, ¿cierto? Y muchos dicen, ya no oro más, o como que he orado mucho y veo que no escucho esas oraciones, la respuesta de Dios, ¿sí? No hay que desalentarse cuando no escuchas la respuesta o no ves la respuesta. ¿Por qué? Porque solamente es la palabra la que nos hace ver porque Dios no me ha contestado ciertas cosas, o porque sí me contestó pero de tal manera, o cuándo será el tiempo para yo tener esa respuesta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de cuando tú oras por alguien que está enfermo y tú quieres que inmediatamente la persona se sane, les voy a poner así un ejemplo muy sencillo. Una persona que quiere sanarse, digamos, de una enfermedad que le produjo el alcohol, un ejemplo, el alcohol daña el hígado, ¿verdad? Va al médico físico para que le haga un diagnóstico y le dice que tiene su hígado afectado. ¿Por qué? Porque consume mucho alcohol, un ejemplo. Entonces, digamos, los familiares o personas que estén a su alrededor, hay alguno que dice, bueno, que voy a pedir por tal persona que Dios me escuche para que deje, digamos, el alcohol porque tiene su hígado afectado, un ejemplo, ¿sí? Y la persona sigue insistiendo en consumir alcohol. Entonces tú sigues orando y tú no ves la respuesta de que la persona deje el alcohol. ¿Crees que en ese caso es que Dios no te está escuchando, cierto? ¿O crees en ese caso que es que Dios no lo quiere sanar? Entonces la respuesta es que ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Porque Dios puede estar escuchando la oración. Dios le quiere sanar, pero ¿de quién depende? No solo depende de tu oración, depende de la voluntad que haya de esa otra persona que ya sabe su condición de que se encuentra afectada su salud por el consumo del alcohol, ¿cierto? Y esto hace que ¿qué? Que obviamente diga, es decisión voluntaria también de la otra persona el poder sanarse. En ese caso, entonces, por eso influyen varias cosas: tu oración, la voluntad de la otra persona y la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por eso cada hecho que sucede y que ves y dices, voy a orar por ciertas cosas, entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar claramente la petición, por qué tienes que orar, qué es lo que está haciendo que esa persona consuma alcohol, que por lo general se refugia en eso y no en Dios, y toma como refugio, digamos, el alcohol y se vuelve adicto a el alcohol, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que mirar esos puntos de vista y no echarle solo la culpa a Dios como suelen hacer algunas personas y dicen, es por culpa de Dios que no quiso sanar a esta persona, o es por culpa de Dios que tal persona se murió, o fue que Dios no lo escuchó, o era una persona que no tenía fe, o esa persona tenía mucha fe orando y no se sanó, y qué fue lo que pasó, ¿no? Cosas así, solamente en ese ejemplo. Pero puedes analizar todos los otros casos de las acciones de otras personas y obviamente ahí, como pueden ver en el análisis de cada situación, de cada caso, que es muy particular, muy personal, entonces ya les estoy compartiendo por eso de que depende. ¿Mm? Siempre tiene que ver con la voluntad de la persona, si está dispuesta, y además de eso tiene la fe. ¿Para qué? Para que Dios le libere, le cambie, le sane, le restaure, y además de eso tenga en cuenta la palabra, porque tiene que conocer la palabra para tomar esa palabra y decir, ¿cuál es la palabra que necesito en determinado momento para que Dios me sane?
Por ejemplo, cuando nos habla de Isaías, ¿sí? Y nos dice, por sus llagas he sido curado. ¿Mm? Entonces, voy a leérselas aquí más precisamente para poner este ejemplo. Si nos dice que por sus llagas hemos sido curados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay que conocer esa palabra, porque quizás muchas veces las personas dicen, ah, no, yo le voy a pedir que Dios me sane, pero ya yo le dije que me sanara, pero nada que me sana. Entonces, como decía, tú tienes que presentarle esa cita, porque presentarle una cita bíblica a Dios en la oración es como cuando tú tienes un alimento y dices, este alimento me sirve para darme vitamina C. Cada alimento fue creado con ciertas vitaminas, ¿cierto? Entonces, poner delante de Dios la palabra en la cual estás afirmándote para creer que Dios te va a sanar o va a sanar a alguien, es igual como cuando tomas esas vitaminas porque dices voy a tomar cierta fruta porque me da la vitamina C. Entonces de tal manera dices voy a tomar esta cierta palabra porque me da la sanidad o le da la sanidad a alguien, ¿sí? Entonces nos dice Isaías 53:5, nos dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sí ven? Entonces ahí lo dice claramente. Otra versión dice, pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Entonces, nada de eso de pensar de que yo me merezco esta enfermedad, ¿sí? Y que tengo que seguir así, o que tengo que aceptar esta enfermedad, o la enfermedad de un pariente, y no, es que eso no tiene cura, o de un familiar, un amigo, un cercano, no sé, dependiendo de tu necesidad. Pero como aquí claramente lo dice su palabra en Isaías 53:5, por eso digo que cuando vas a hacer una oración debes hablar específicamente con la palabra, por eso se necesita la palabra de Dios, ¿sí? Y claritamente en el ejemplo aquí de la enfermedad, sobre todo que pues muchos necesitan esta palabra, dice, él fue herido por nuestras transgresiones, ¿cierto? Otra versión dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, y el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Entonces dice claramente todo lo que Jesús vivió, ¿cierto? En ese capítulo Isaías 53 se está refiriendo a Jesús. Entonces ahí dice todo lo que él vivió, dice, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. ¿Acaso entonces pregunto, alguno ha sido rebelde? ¿Ha estado rebelde a la palabra, a Dios, a sus padres, a las autoridades que son sus padres o las autoridades de su ciudad, de su país? Dice, él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, queriendo decir que ¿qué? Que si Jesús llevó la rebeldía, no hay por qué ser rebeldes, ni hay que permitirse la rebeldía. Dice, fue atormentado a causa de nuestras maldades, o sea que si el ser humano en ese tiempo estaba obrando en maldades y hoy día sigue obrando en maldades, dice que Jesús fue atormentado ¿para qué? ¿O por qué? Por causa de las maldades, queriendo decir que el ser humano puede liberarse de esos tormentos, de las maldades, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De Jesús. Dice, el castigo que sufrió nos trajo la paz. De la manera como él fue castigado, hizo que ¿qué? Que viniera o que venga la paz en los corazones, ¿sí? Y por eso Jesús es el único que puede traer paz, como ya les decía en uno de los pasos, a cada uno de los que está en la tierra experimentando dificultades. Trae la paz a su alma.
Dice, por sus heridas alcanzamos la salud. En uno de los pasos que les compartí, hablaba sobre los latigazos en los latigazos que él experimentó de los derramamientos de la sangre en el audio número 2. Entonces nos habla de que por sus heridas alcanzamos la salud. ¿Cuáles heridas? Esos 39 latigazos que él experimentó, que como ya les decía representaban las enfermedades, y a través de esas heridas hay la sanidad, o sea, la salud, ya sea una buena salud mental, que necesitas una buena salud física o una buena salud espiritual. Como les decía, la mental cuando renuevas tu mente, la espiritual cuando acudes a la oración y a la palabra, ¿cierto? Tu espíritu, tu alma y tu ser, sanas tu corazón, liberas tu alma, y tu cuerpo, que es el templo, se llena del Espíritu Santo, o sea, de la luz de la presencia de Dios en tu alma, y puedes estar libre de oscuridad dentro de tu ser. Y la salud física, obviamente, cuando se permite que se afecten el cuerpo físico a través de llevar una mala vida ya sea de pecado, de desobediencia, de malos hábitos, de andar con malas amistades, de andar con malos consejeros, de dejándose llenar de cosas perversas en su mente y en su corazón cuando se rodea de malas personas, ¿sí? Que no lo conducen obviamente a cosas para edificar y cumplir su propósito de vida, sino para dañarle. Entonces, por eso, en cualquiera de las versiones de la palabra que le pueda leer, nos habla de cosas similares, ¿sí? Pero aquí claramente pues nos lo dice ya, como les acabo de compartir. Esa palabra específica. Entonces, de tal manera, así puedes tomar cada una de las palabras que necesitas para poder orar. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué quiero decir? Que no es solamente necesario decir el Padre Nuestro y es tan suficiente, ¿sí? O hacer alguna intercesión que tú necesites por algo, con hacer algunas oraciones, sino que aparte debes también de acudir al Padre y hacer oraciones específicas, o sea, dependiendo la necesidad que haya, ¿sí? Tomas la palabra. Si tu necesidad es económica, si tu necesidad es familiar, si tu necesidad es sentimental, si tu necesidad es emocional, ¿cierto? Si tu necesidad es, no sé cuál sea, cualquiera que sea la necesidad, en todo caso, ahí vas a encontrar la respuesta conforme a lo que Dios quiere para su creación, ¿sí? No conforme a lo que el mundo te pueda estar ofreciendo o te pueda estar haciendo creer que es lo bueno o que es lo correcto, porque hoy día puedes escuchar en el mundo muchas cosas que parecen lo correcto pero no lo son, para desviarte del camino, del propósito, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y además apartarte de la salvación, además de tu alma, que es importante buscar la salvación acá en la tierra, porque pues obviamente ya después de no estar en la tierra no va a haber esa oportunidad de salvación, ¿sí? Y además, otra característica a tener en cuenta, por ejemplo, de una de las citas que hablo aquí ya en el paso 12, con relación a Proverbios 15:29, que es una de las últimas citas que les di, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Qué significa la palabra impíos? Impíos significa malvados, perversos, ¿sí? Y que dice claramente, Él está lejos de los malos. Es decir, cuando alguien está obrando en mal, está totalmente alejado de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, si alguien malo se va a ir a orar y a pedir con maldad cosas, como ya les decía, no va a ser Dios el que lo escuche, sino el enemigo, y va a traerle consecuencias malas también por sus malos pedidos. Pero por eso dice, el Señor está lejos de los impíos, o sea, de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Entonces tienes que buscar
estar en paz con Dios y a paz con Dios para empezar a hacer oraciones en las cuales quieras que Dios te escuche. ¿Mm? Tienes que empezar a querer ser justo y no exigirle a Dios cosas estando obrando mal. ¿Mm? Obrando mal, inclusive hacia ti mismo y a la vez pues obviamente hacia otros, ¿no? Entonces, cuando entendemos por qué Dios nos quiere justos, y entonces decimos, bueno, si estás obrando de manera justa y se está haciendo justo, pues de tal manera también Dios te va a escuchar porque no tienes argumentos en contra delante de Él para que Él no te escuche. Entonces muchos dirán, no, pero es que Él escucha al pecador y Él escucha a todos, o Él me ha escuchado a mí aún yo estaba haciendo no sé qué cosas y me escucha. Pues claro, sí, obvio, Él te escucha, pero Él necesita que tú cambies de actitud y de acciones, porque cuando Dios responde a una oración y dices, uy, pero estoy orando mal y aún así Dios me contestó, entonces ¿será que Dios no se da cuenta de que yo estoy orando mal porque me sigue contestando lo que le pido? No es así. Resulta que Dios te está dando la oportunidad cuando te contesta algo que le has pedido, te está dando a entender como buen padre que mira, yo te amo a pesar de, pero necesito que también tú cambies tus acciones para que después no tengas que vivir las consecuencias de estar obrando mal, ¿cierto? Aunque Él te conteste en muchas cosas. Entonces, cuando nos remitimos a qué significa ser justo, entonces quiere decir que eres una persona ecuánime, equitativa, imparcial, razonable, ¿sí? Y que se está obrando conforme a la justicia, ¿sí? ¿Qué significa ser justo según la palabra? Es andar de manera recta y justificado delante de Dios. En uno de los pasos que les hablo ahí de que es estar justificado delante de Dios, obviamente significa que tú vas delante de Él en la oración y pides que su sangre te limpie para estar justificado delante de Él, porque como decía, la sangre de Jesús te limpia del pecado, obviamente, y cuando te limpia no quiere decir que tienes que estar limpiando de todo el tiempo y pecas y que perdóneme, no, te limpias para procurar no volver a pecar en eso que le pediste que te limpiara, ¿sí? Entonces empieza a cambiar tu manera de obrar y dejas de obrar mal delante de los demás hacia ti mismo y hacer las cosas de manera correcta, como decimos, o justa. Y así también pues obviamente vas a encontrar la respuesta de Dios en la oración. Porque la justicia hace que las personas se sientan felices y tranquilas, ¿cierto? Pero cuando no, entonces el mundo se encoleriza, ¿cierto? Las personas se ponen mal, ¿cierto? Y empiezan a sentirse desdichados, infelices y demás. ¿Por qué? Porque no están obrando bien de acuerdo a Dios, no de acuerdo a lo que haga el mundo. Porque si ves o copias el comportamiento de otros que están obrando mal y dices, no, es que como tales personas están haciendo esto, pues yo también me le igualo a esto. Y resulta que no, porque pues obviamente Dios quiere que se obre de manera equitativa y correcta hacia los demás, ¿no? Y por eso es que pueden experimentar los que están obrando de manera correcta las respuestas de Dios y además recibir respuesta de Dios, y además de eso van a experimentar la paz, el gozo, el amor, todo eso que Dios quiere para su creación. Bueno, seguramente que muchos han hablado de la justicia divina y no la conocen, ¿sí? Que es la ideal, porque en el mundo se ve que cada cual quiere obrar o cree que está obrando de manera justa a su manera. Pero resulta que prácticamente toda la humanidad tiene que buscar
obrar de acuerdo a la palabra de Dios para hacer lo correcto delante de los demás, ¿cierto? Y obrar, digo, en su obrar en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Porque la justicia divina es cuando hay un juicio final o un juicio universal que es para todos y que es el juicio establecido por Dios, no por los hombres. Porque cada hombre, cada mujer dará cuentas a Dios de todo lo que haya hecho, haya sido bueno o malo. Y Dios juzgará a cada uno pues según esos actos. Entonces no habrá nadie allá que diga es que fue así y justificarse, porque por eso les digo que está la oportunidad acá en la tierra de justificarse delante de Dios para limpiarse y dejar de hacer lo malo. Pero ya después de estar allá delante de Él, no se puede echar para atrás y decir, bueno, está bien, voy a dejar de hacer esto. ¿Ya qué? Ya ni modo, ¿no? Entonces, ¿qué es la justicia? En un concepto más clarito. Es la acción o virtud por la que se da a una persona lo que le corresponde por sus méritos o por sus derechos. Actuar con justicia significa dar a cada persona lo que le corresponde tomando en cuenta sus esfuerzos como sus necesidades, y esto implica pues la igualdad o la equidad. Pero ¿esto qué significa? Que no es exigir cosas sin obrar bien, o exigir que obligado me tienen que dar ciertas cosas, ¿cierto? Aunque esté obrando mal y creo que me las merezco de todas maneras, precisamente por lo que les estoy diciendo. Como la justicia es una virtud que tienen las personas, entonces de tal manera dicen, no, tal persona está obrando con justicia, entonces es merecedora de ciertas cosas. No quiere decir que los demás no se lo merezcan, pero sí quiere decir que Dios está mirando cuando estás obrando con justicia o no. Pero como les decía, por eso cuando se exige que alguien sea justo, que actúe con justicia, es porque está haciendo un gran ejemplo de justicia para otros, ¿no? Entonces no es tan bueno decir voy a señalar o exigir que sean justos conmigo y los demás no, porque solamente yo merezco que me traten con justicia. Entonces resulta que no, porque pues obviamente se puede establecer la diferencia entre el justo y el injusto, ¿no? Y por esto mismo, como les decía, si tú estás orando, como dice la misma palabra, que Él escuchará la oración de los justos, es necesario ser justo, ¿sí? De tal manera ya llevas, digamos que algo a favor para que Dios escuche tus oraciones. Bueno, eso por el lado de la justicia, ¿verdad? Cuando se dice cómo hacer para que Dios escuche mis oraciones. Y ya con el otro ejemplo que les había puesto con relación a por qué debo tomar la palabra y no hablar por mi propia cuenta, convertirme en hable y pida y pida y pida por ciertas cosas, por una y por otra, pero no lo estoy haciendo basado en la palabra. Tengo que tomar en cuenta, como ya dije, siempre la palabra para orar por tales necesidades. Cuando estás orando por enfermedad, como ya decía, o cuando estás orando por otras necesidades, tengo que acudir a esa cita específica, ¿sí? Que si yo necesito orar por los gobernantes, entonces tengo que hacer una oración por los gobernantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que obviamente quien no quiere que su país esté bien, o el país donde Dios le ha puesto, ¿cierto? Y quiere que Dios obre en esa persona o en ese ser que está allí puesto como un administrador de unos recursos y que Dios lo puso allí con algún propósito para conducir de manera sabia y correcta los recursos, las decisiones de una nación, ¿cierto? Entonces nos dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, a que se clame por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
porque es bueno y agradable a Dios para que las personas puedan ser salvas. Nótese ese versículo o esa parte de la palabra que nos dice claramente. Dice nos exhorta. Y dice además que se clame. Es decir, no dice que se critique, que se juzgue, que se condene, que se señale a los gobernantes, sino dice que se clame por nuestros gobernantes. Si dice nuestros, quiere decir que si Dios permitió que estén puestos ahí, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos, porque ellos son como cada uno de ustedes, humanos, ¿sí? Y como son humanos, necesitan la sabiduría, el consejo, la ayuda, la orientación, ¿cierto? Y hasta la oración de parte de Dios. Como también dice aquí, por todos los que están en eminencia, ¿sí? Es decir, todas las personas que están encargadas de otro tipo de cosas y que dices, no, pues cómo le hablo a tal persona o cómo le digo X cosas que está obrando mal o que no está haciendo lo correcto. Entonces dice por todo lo que los que están en eminencia, ¿sí? Quiere decir las personas que están encargadas en la parte espiritual de orar unos por otros, ¿sí? O personas que sobresalen en alguna actividad o en alguna cosa, ¿sí? Y que tú dices, uy, mira, esta persona se está destacando por sus méritos o por sus conocimientos, se ha destacado en algo, pero tienes que orar por esa persona porque estás viendo que sí, puede estar muy destacada porque es muy hábil o muy talentosa o todo lo que sea, pero si no está dando el ejemplo que debe dar o si no tiene principios o valores o cosas las cuales no se deben halagar, entonces hay que orar por eso para que esa persona, su ser cambie y obviamente disponga su vida a ser diferente y a dar un buen ejemplo a otros, ¿no? Es lo que se espera, ¿sí? Porque cuando una cantidad de personas ponen la confianza en alguien y dicen vamos a escoger a cierta persona para que haga ciertas cosas o cumpla ciertos roles o una ocupación o cierto cargo, hay que empezar a orar por esas personas, ¿sí? Entonces sea cual sea el cargo, la ocupación, la profesión o lo que sea, dice que hay que orar por esas personas que se encuentran en eminencia, ¿cierto? Entonces, si están en ciertos cargos o en ciertas ocupaciones, como ya decía, hay que orar por ellos. Como ya les decía, no se puede tildar, señalar, juzgar, condenar aunque estén obrando mal o haciendo cosas malas, porque solamente Dios dice oren, y si Dios les escucha sus oraciones, sus vidas van a ser transformadas y cambiadas. Pero como ya les decía, si su voluntad también de esos seres se acerca a Dios, van a ser cambiados. Si no, pues ya no es cuestión de que Dios no escucha tu oración, sino de que Dios ya va a mirar qué va a hacer con esos seres que no disponen su voluntad para Dios y de qué manera va a orar en sus procesos espirituales para llegarles a Él, ¿no? Llegarles a ellos, a determinadas personas, dependiendo por las que estés orando. Pero ¿para qué hay que hacer esa oración? O sea, cualquiera dice, no, pero yo porque tengo que pedir por ellos, ellos allá que oren por sus cosas y tal. No, no es así, porque dice aquí claramente que la respuesta a esa oración, dice, es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, si ven, eso tiene una respuesta además de por qué es necesario orar por ellos. Porque es bueno y agradable a Dios, o sea, Dios se agrada de que se haga ese tipo de cosas, más no que se hagan las otras que ya les acabé de mencionar, de ponerse todas las personas a criticar, a murmurar, a crear cizañas y a mirar a ver cómo dañan todos los demás. Bueno, y dice, ¿para qué? Para que las personas puedan salvarse, ¿sí? Porque si esas personas están obrando bien, que tienen que dirigir ciertas cosas, los demás van a también recibir sus bendiciones. Entonces la misma palabra nos enseña que tenemos que orar, o sea, poner en esa oración
cada uno de los asuntos de esa nación en la cual cada uno vive, e inclusive orar por las otras naciones también, porque como él nos enseña, orar los unos por los otros, ¿sí? Para que sea la luz de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios que esté allá en sus corazones, en sus mentes, ¿sí? Y se dejen guiar por él o lo tomen como guía también a él. Entonces en ese caso hay que orar por todas las autoridades también. O sea, llámese gobernantes, llámese autoridades espirituales o llámese autoridades que ayudan a poner en orden un país, una nación, un lugar, ¿sí? Entonces nos dice eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes agradecerle a Dios por el país donde naciste, porque tienes la oportunidad de decidir, porque tienes la oportunidad de poder pensar sin que alguien te lo limite o te lo prohíba, porque, ¿sí? Por las riquezas que ha puesto en ese país donde estás, por esa historia que puede tener el país que ha creado tu identidad, pero que vas a tomarte esa historia lo mejor de ese país, ¿cierto? Que quizás el país tiene algunas tradiciones o costumbres que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, o de pronto sí, que en cada generación pues ha enseñado la importancia de la familia, que es la parte vital de Dios también. Y a pesar de muchas cosas que sucedan en el país o en la nación, en el lugar donde estés, debes valorar y apreciar todo lo bueno que tu país o ese país donde Dios te puso a nacer tiene, ¿sí? Darle el valor y reconocer las bondades de Dios, ¿sí? Agradecerle por la gente que habita ahí, bendecir a la gente que habita ahí, ¿sí? Orar por el progreso del país, o sea, por el crecimiento económico, familiar, personal, en todas las áreas y en todos los aspectos, para que haya bendición. ¿Para qué? Para todos los que habitan allí, para todos los ciudadanos, para poder avanzar y cumplir cada uno en su propósito, en su plan y en todo lo que Dios ha trazado a cada vida, ¿no? Entonces, de tal manera les quería como dar estos pequeños tips de la oración, teniendo en cuenta que Dios, como ese rey soberano de todo lo que existe y se mueve y habita, entonces tú puedas pedirle de corazón sincero por todas las situaciones que puedas estar viendo, ¿sí? Y pedirle que Él pues obre de tal manera que tú creas que aunque nadie es perfecto, puedes encontrar que Dios puede orar en la perfección en cada vida, ¿sí? Para bendecirle y transformarle y cambiarle. Pedirle por cada uno de los que está representando a tu país para que la luz de Él los guíe, ¿sí? Y ellos se unan a Dios directamente en la oración y lo hagan con ese sentir que Dios mismo pondría por su creación. Entonces, pedirle a Dios, que es el signo de paz, de amor, de tranquilidad, que Él envíe todo lo que Él quiere enviar sobre cada gobernante para que sepa gobernar, para que pueda actuar conforme al Espíritu de Dios, para que sus dones se aumenten y sean bien usados al igual que los talentos que tengan, que les pueda enseñar a trabajar con tranquilidad, con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, ¿sí? Porque si depositamos nuestra confianza primeramente en Dios y después en los gobernantes, entonces Él ayudará para que salga adelante el país, ¿cierto? Y que el país se una en el amor de Dios y con Dios, obviamente, ¿cierto? Para orar todos por una misma cosa, ¿sí? Hacerlo con humildad delante de Él, porque obviamente Él no se agrada del orgullo, que es otra de las razones porque a veces las oraciones no son escuchadas, porque el ser humano aún tiene en su alma la arrogancia, la soberbia, la altivez y se cree tan suficiente
para decir que no necesita a Dios. Entonces hay que presentarse con humildad delante de Dios, ¿sí? Para que Él bendiga la mente, renueve la mente, transforme el corazón de todas las personas, no solo de aquellas por las que oremos, ¿sí? O que nos lideran en algún lugar, no solo en el área política, sino en todos los contextos, ¿sí? Para que Dios los escuche. Que no dejen de ser humildes con cualquier posición, cargo, ocupación que tengan y reconozcan que son primeramente son creación de Dios y necesitan de un Padre que los oriente, ¿sí? Nos dice ya para terminar la palabra en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, cuando Dios permitió que haya alguna autoridad en algún lugar, como ya les decía, llámese gobernantes, líderes o las personas que están ahí, dice sométase, quiere decir usted entienda que esa persona tiene a cargo algo y usted ore por esa persona si la está viendo que está obrando mal, para que se arrepienta, deje de obrar mal, corrija, ¿cierto? Y obviamente haga las cosas como Dios manda, como decimos siempre, ¿no? Como Dios manda. Pues si Dios permitió que estén ahí, como ya les decía, tiene un propósito con algo o por algo y hay que orar por ellos. ¿Para qué? Para que asimismo Dios les dé la sabiduría que necesitan para que las decisiones que tomen sean las más indicadas y no solo por su propia conveniencia. Que les llegue el don del consejo a ellos, de recibir el buen consejo de Dios, ¿sí? Para que cada una de las responsabilidades que tienen que cumplir o delegarle al equipo de trabajo que ellos tengan sean las más justas, ¿sí? De esa manera hay que orar. También le podemos pedir a Dios que los aparten del error, de las discordias, que se esfuercen por crear cada una de las cosas que ven necesita la comunidad de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Y que obviamente no vean que están solos, sino que Dios está con ellos, para que sea una nación más justa, más humana, más unida, más pacífica, para que cada uno quiera servir con amor, ¿cierto? Y obviamente como nación apoyarse unos con otros. Bueno, entonces creo que hasta ahí, teniendo en cuenta que las palabras de Dios son necesarias, ¿cierto? Que una cosa son las leyes humanas y que otras cosas son las leyes divinas, y como yo digo, se rige primero Dios porque primero fue Dios y después las leyes humanas, ¿sí? Porque las leyes de Dios son las que traen las cosas buenas. Pueden haber muchas leyes humanas que se realizan mal hechas, ¿cierto? Y que algunas también tienen que tener una condición regulada con la palabra de Dios para que diga que están siendo de manera justas o no. ¿Para qué? Para que dirijan a cada ser humano por el camino de la felicidad plena que Dios quiere para cada uno. Eso es lo que necesitamos todos como creación, como miembros de ser parte de una nación o de un lugar, ¿cierto? Que Dios bendiga todo lo que hagan, que estén dispuestos a ayudar, a colaborar, a hacerlo mejor, ¿sí? Para que tengan una visión clara de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en cada uno de lo que realicen. Que la misericordia de Dios sea extendida sobre la nación para que no tenga en cuenta las maldades y los pecados y los perdone, para que no envíe cosas terribles a la nación, que se despojen del egoísmo, de la competitividad, de todas las cosas que se crean, del afán por obtener poder, por obtener cosas materiales o
o sí, no sé, tantas cosas que se crean en el ser humano y que pues realmente fallas y errores que pueden corregir, ¿no? Para andar en rectitud y en integridad y ser dirigidos por Dios. Y obviamente tener en cuenta que desde que se empieza el día hasta que termina, en la mañana hay que orar y en la noche también, para poner delante de Dios cada situación, cada momento, como les decía inicialmente en el paso 12, para tomar las decisiones y los consejos correctos que vengan delante de Dios y se reciban, ¿no? Que haya esa protección de Dios, eh, el amor que se necesita para hacer cada cosa y no se descuiden así las obligaciones que se tienen, que se cumplan con los derechos, pero también con los deberes. Y pues como ya les decía, la parte de la oración, que es tan importante, apartar sus vidas de todo mal pensamiento, ¿sí? Que pueda estar obrando una vida con todo mal pensamiento, para que puedan estar firmes en todas las convicciones y lo que se propongan hacer, y así puedan salir victoriosos de cada prueba que venga, ¿sí? O de cada tentación. No se dejen tentar por el mal, ¿sí? Para que haya la bendición, ¿no? Todo esto se puede pedir en el nombre de Jesús, porque hay que pedir siempre en el nombre de Jesús, como Él nos enseñó también, que esa es otra cosa. Hay que orar en el nombre de Jesús. Que si pides alguna cosa le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Pero pidan sin dudar, convencidos en su corazón que Dios les va a escuchar. Eso les quería compartir en este video, perdón, en este audio número 3, con relación a la oración, con relación a esos 12 pasos de Jesús. Y como les he venido diciendo a través de los otros videos, poco a poco, con la ayuda de Dios, voy a ir compartiéndoles diversos temas. Y como dije inicialmente, en el canal no es solamente, voy a hablar no solamente de la palabra de Dios o de sus enseñanzas, sino también de otras cosas que me ha inquietado hablarles y a compartirles, no porque me las sepa todas, o sea, una sabelotodo, una enciclopedia, o los libros que tienen todos los contenidos de los conocimientos, sino que siempre me baso en tener en cuenta las necesidades humanas y obviamente las necesidades espirituales, ¿cierto? Y demás, porque el ser humano es un ser integral que está basado en espíritu, alma y cuerpo, entonces necesita aprender muchísimas cosas, no solo para su alma, para su espíritu, ¿cierto? Sino también cuando actúa de manera humana o cuando obra de manera humana. Por eso veo que hay muchas cosas más que les puedo compartir y que obviamente sé que les van a servir para su vivir. Por ahora lo dejo hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado, y como decía en lo del canal, por favor espero sus comentarios cuando visiten este canal. Si pueden hacerme algunos comentarios de cómo les parece estas narrativas, estos mensajes, y además de eso pues espero que sean de edificación para su vivir todo esto que comparto aquí. No siendo más por ahora, espero que hagan uso de este mensaje y que con toda la calma del caso lean, escudriñen, investiguen, analicen cada una de las citas bíblicas que les he dejado acá y verán cómo van a enriquecer su vida espiritual, que es urgentemente que la enriquezcan, que los tiempos, aunque están difíciles, obviamente Dios es su fuerza, Dios es su aliento, Dios es su ayuda, y solo en Él van a encontrar la verdadera respuesta, el verdadero consejo a cada necesidad que tengan para que crezcan de manera interior, porque muchas veces el ser humano se preocupa, se afana
¿cierto? Se agobia de querer crecer en muchas áreas y deja de lado esa área tan básica y tan fundamental que es la primera que deben enriquecer, que es su área interior, porque es su alma lo que Dios necesita y de ahí se basa para todo lo que el ser humano requiere para cumplir su propósito en esta tierra, un propósito de vida que cada uno tiene que cumplir, y es entender por qué razón está acá en la tierra para cumplir algo, ¿cierto? Todos estamos llamados a cumplir una misión, la cual Dios estableció desde antes de nacer, y tenemos que cumplirla, ¿cierto? Conforme al plan de Dios. Y para conocer ese plan de Dios o lo que tenga para cada uno, hay que, como ya les dije, acudir al Padre en la oración y escuchar su voz, su consejo, su ayuda, su orientación, para ir por el camino correcto, el camino del bien y el camino de la bendición. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias por estar en este canal, gracias por escuchar este audio, y deseo a todos que Dios les bendiga, les guarde, les proteja, que sus almas sean salvas, que lleguen al conocimiento de Dios, que se aparten del mal, si están en algún mal, que anhelen el bien de Dios, y que sus vidas van a ser transformadas y cambiadas para siempre cuando les permiten que su voluntad obre en su ser de manera interior y puedan ser cambiados y transformados, como decía, para crecer espiritualmente como personas, como seres humanos y en todo lo que realicen en su vivir. Por eso este audio se titula Una mejor vida. Seguramente que van a tener una mejor vida a partir de que empiezan a conocer más a Dios, a aceptar a Dios en sus vidas, a darle el primer lugar, y obviamente hacer que su vida sea vivida, o ese vivir que tengan de esa vida que Dios les ha dado, más bien sea guiada por Él y no por las cosas que a veces el mundo te presenta, engañosas, mentirosas, y que no te conducen a la bendición plena que Él tiene para cada uno de ustedes. Entonces, gracias por escucharme y muchas bendiciones para todos. Espero poder compartirles otro nuevo video con otra temática que llegue a su corazón, a su mente, y que transforme su vida y sea diferente. Entonces, bendiciones para todos.